creo que va de uno mismo. Sí, es que ser migrante es muy difícil. Y creo que es un viaje también que haces hacia ti mismo, ¿no? O sea, es un constante duelo también. Algunas entrevistas dejan de ser una entrevista y se convierten en una conversación amena que trasciende límites normales del tiempo y del espacio. Y eso fue lo que aconteció en esta entrevista. Ella es una arquitecta formada de la Universidad Santiago Mariño, de Maracay, Estado de Aragua. Pero ella hoy está en Santiago de Chile. Y en esta conversación, donde parece que a pesar de los 10 años que llevamos sin vernos, hubieran pasado solo un par de días, me conversó acerca de sus miedos, desesperanzas y frustraciones que pasó en todo este proceso de dejar atrás nuestra Venezuela querida. Sin embargo, también me compartió cómo está construyendo y buscando nuevos sueños. Así que te invito a que te unas a nosotros y escuches esta conversación que está para no perderse. Yo soy Zawad Urbina Ribeiro y este es otro episodio de Que Mamón en Boca Vieja. Este podcast llega a ti con el patrocinio de Editora Papacho, una editora digital dedicada a dar voz a las historias de quienes están fuera de casa. Prepárense para emocionarse y escuchar otra historia de quien, al igual que tú, está buscando su voz allá afuera. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos a más un episodio de Que Mamón en Boca de Vieja, el podcast que nadie estaba esperando pero que llegó para quedarse. La invitada de hoy es para mí muy especial. Primero porque ella está inaugurando la representación femenina en el podcast y para mí eso significa mucho que sea ella exactamente quien esté haciendo esto. Y segundo porque nosotros tenemos un amor que atraviesa distancias, atraviesa tiempo, atraviesa geografías. Vanessa Mendoza, ella es formada en arquitectura y tuvimos el placer de haber estudiado por algunos semestres juntos, pero el mayor placer fue crear una amistad que perdura hasta hoy. Ella emigró, hoy en día está en Chile, sin embargo ha pasado por varios lugares antes de llegar allí. Venimos de la misma ciudad, estuvimos en la misma universidad, pero hoy nuestros destinos están totalmente separados. Sin embargo, la amistad hace que esos destinos se mantengan unidos y por eso para mí es un honor darle la bienvenida a este humilde podcast. Qué bonito, amigo. Te quiero mucho. Muchas gracias. Yo también te quiero bastante, de verdad. ¿Estás bien? ¿Cómo estás? Estoy bien, estoy bien. Gracias. ¿Tú cómo estás? Estoy bien, bien. Bueno, la verdad es que hoy casualmente es bien simbólico poder grabar este podcast contigo porque hoy estoy cumpliendo 10 años que salí de Venezuela. Entonces, tú fuiste una de las últimas personas que, que estuvo conmigo en esas últimas semanas antes de salir de Venezuela. Y me recuerdo que exactamente ese último día no te vi. Y fue una Lo quisiste. decisión. Sí, fue una decisión difícil porque creo que iba a ser demasiado fuerte. Sí, va a ser difícil. Claro, lo entendí también, lo entendí perfectamente. Yo te conozco de hace mucho tiempo, sin embargo los que te están escuchando no. Entonces, cuéntame un poco de ti, de esta trayectoria, de dónde eres, de Venezuela, de cómo es tu núcleo familiar y cómo fue esa decisión de comenzar a estudiar arquitectura. Ok. Bueno, soy del estado de Aragua, Venezuela, exactamente de un sitio que se llama Cagua. Vivía con mi mamá, viví toda la vida solo con mi mamá, no tengo hermanos por parte de mamá, pero sí por parte de papá. Y la verdad, sabes que yo no pensé que iba a estudiar arquitectura, honestamente. Creo que es bien complicado tomar esa decisión cuando tienes 16 o cuando tienes 15 años. Este, yo quería estudiar medicina. Eh, y bueno, terminé estudiando arquitectura, que me gusta mucho, ¿no? Y que luego entendí que yo sí fui mostrando.
que me gustaba. Yo dibujaba y me iba muy bien en dibujo técnico, me llamaba muchísimo la atención la ingeniería, cómo se hacían las cosas. Pero yo quería estudiar otra cosa. Yo también salí muy joven del liceo, me gradué a los 16 y recuerdo que como que pasaron algunas cosas. Yo estuve como haciendo, intentando entrar por medicina en la Carabobo y un día mi papá me dijo, estudia lo que tú quieras y yo te apoyo. Y si es una universidad privada, yo te la pago. Y a mí me parecía que arquitectura era una opción, pero económicamente tal vez era más complicado, ¿no? Y cuando él me dijo eso, yo dije, yo quiero estudiar arquitectura. Y me inscribí al día siguiente. Así, fue Cuando, así de rápido. ¿en qué año comenzaste a estudiar? Empecé a estudiar en el segundo semestre del 2010. Empezamos juntos entonces. Ese semestre Sí. comenzó el 10 de octubre del 2000. ¿En No, serio? el 4 de octubre del 2010. Ok. Me acuerdo porque yo Imagínate, también comencé en hace ese 15 años. semestre. Yo comencé en ese semestre y yo me acuerdo que yo regresé de un viaje de Buenos Aires y estaba así súper wow con la arquitectura de Buenos Aires y decía, ¿cómo es que no entiendo nada de esto, pero me gusta? Y recuerdo que fue a inscribirme y fue así medio patético porque no conseguía me pedían un montón de documentos y yo decía, yo no voy a conseguir esos documentos, no los tengo. Y me senté tipo 40 minutos en la casa, los conseguí todos, fui a la universidad, me inscribí y dije, voy a comenzar a estudiar arquitectura, no lo creo. Solo que tú estabas en la mañana y yo estaba en la tarde, pues. Claro, yo empecé, yo el primer semestre lo hice, creo que, no, lo hice en la noche, porque yo trabajaba. Ah, entonces solo no Sí, coincidimos, solo no coincidimos, exacto. porque coincidimos tiempo después cuando comenzamos a estudiar, cuando estábamos viendo matemáticas. Yo estaba reparando matemáticas. No recuerdo si tú también estabas en Esa reparación. no, esa, la anterior sí. Pero Sí, eso no. sí. ¿Y cómo fue para ti ver que lo que te gustaba comenzó a tomar forma? ¿Cómo fue ver esas primeras clases de arquitectura? Sabes que yo creo que no fue ni el primero, ni el segundo, ni el tercer semestre. Esos primeros 3 semestres son bien generales, ¿no? No entrábamos tanto en profundidad y yo, de hecho, empecé a dudar de si eso era lo que quería estudiar. Pero nada, mi mamá me dijo como que, o sea, tienes que terminar lo que empiezas, ya basta de esto. Y yo decidí seguir no porque quisiera, ¿no? Sino ya por cumplir y terminar algo. Pero ya cuando empiezo a ver un poco más en diseño, como no tan general, ¿no? Como no solamente diseñar una casa, sino el porqué o el darle un sentido a un espacio. Eso me gustó mucho. Entendí que la casa no es solo una casa, ¿no? Sino que tiene un funcionamiento, tiene un porqué de cómo se hace, de dónde están los baños, dónde están las habitaciones, cómo, cómo, cómo es la cocina, cómo se triangula. Eso todo me llamó muchísimo la atención y no solamente en espacios arquitectónicos, sino en muebles, en la ergonomía. Cuando empecé a ver esas cosas y entendí que el diseño formaba parte de hacernos más cómoda la vida y darle como un sentido más allá, eso me dejó ahí. Ahí me empezó a gustar y creo que fue como en el cuarto semestre. ¿Y sobre qué fue tu tesis? Uh. Yo, yo olvidé mi tesis, ¿no? A voluntad. O sea, yo la quiero sacar de mi mente porque a mí me pasaron cosas en la tesis, yo creo que tú sabes. Eh, este, mi tesis era un instituto botánico. Ya me acuerdo, tú y yo teníamos, o sea, que después me di cuenta que tú y yo teníamos una idea muy parecida. Me parece Porque muy yo tenía, bonito también. yo tenía aquella del Tú- celero, que para sí, guardar sí, semillas. para guardar eh, semillas. Sí. Yo hice un instituto, o sea, yo diseñé un instituto botánico, pero con la idea de que en el futuro pudiéramos nosotros mismos en Venezuela producir medicamentos. Sí. Era bien, una idea bien hippie, porque está bien complicado, pero bueno, esa fue mi tesis. Tal vez está un poco complicado para la sociedad en la que nosotros crecimos, pero cuando después de un proceso migratorio entendemos que existe un mundo más allá de Caracas
y que las cosas se viven de una forma diferente a la que se vive en Venezuela, no es tan difícil, porque por ejemplo aquí en Sao Paulo eso existe. Claro. Exactamente, eso existe. Está el Instituto Butantan y tiene esa formación tanto de la parte, digamos, zoológica, por estudios de algunos animales, como la parte botánica, donde a partir de la generación de algunas plantas se pueden obtener algunos medicamentos que pueden ser estudiados o algunos compuestos químicos que pueden ser estudiados. Claro. Obviamente yo estoy hablando de esto muy por encima porque yo solo conozco su existencia, pero no conozco profundamente del asunto, pero creo que sí, o sea, no es, tal vez lo que eras era una visionaria y no lo sabías. Claro, en ese momento, en las tesis hay que hacer un planteamiento del problema y en ese momento estaba muy complicado el tema de los medicamentos en Venezuela. Y mi planteamiento del problema era muy bonito, la verdad. O sea, yo me enamoré de mi proyecto y, y me gustó mucho, lo disfruté y también la pasé muy mal al mismo tiempo. Creo que las tesis, no sé, es el objetivo final de la tesis está bueno, ¿no? Pero el proceso creo que todavía no se ha hecho de la manera correcta y es difícil llevar una tesis. Y yo no creo que sea solamente en Venezuela. En su momento pensaba que éramos nosotros que no, como que no funcionaba, ¿no? El sistema educativo en cuanto a las tesis. Pero salí del país y a lo mejor me estoy adelantando un poco, pero en algún momento aquí en Chile estuve como ayudando a alguien a hacer su tesis de arquitectura y era lo mismo. Entonces, sí creo que es complicado el tema de... Y es la única oportunidad además que vas a tener para diseñar un proyecto sin límite de presupuesto. Entonces, claro, quieres hacer mucho, uno tiene como muchas ideas muy ambiciosas y se termina complicando. Hay una cosa interesante y es que yo me acuerdo que muchas veces te di la cola, te di un Ah, aventón, el aventón, ajá, para tu casa y no quedaba de camino a la mía. O sea, básicamente alguna vez claro, era primero mi casa y después la tuya, sí, pero me encantaba compartir ese tiempo contigo. Y me acuerdo que en algún momento tuvimos una conversación bastante, no sé si la palabra sea dramática, pero bastante importante para tu vida, que era sobre identificarte como individuo. No sé si te recuerdas de esa conversación. no la recuerdo, dime más Era tarde. una conversación donde estábamos hablando, donde estaba conversándote sobre las posibilidades de que salieras del armario para tu familia. Ok, ok, claro. Sí, Eh, probablemente era muy importante para mí, claro. yo recuerdo que en el momento fue un proceso medianamente difícil. ¿Qué recuerdas de ese momento? Continúa siendo un proceso muy difícil. En este punto no por mí, sino por la gente que yo quiero y que es raro esa sensación. Yo sé que tú la debes entender muy bien, porque a mí me pasaba que obviamente sentía que los iba a decepcionar, ¿no? Pero luego de que supieron, me dolía que les hicieran daño a ellos, ¿no? Era, yo una vez escuché algo que no solamente salgo del closet yo, sino que le di el tiempo a mi mamá que también saliera del closet ella, ¿no? De mí, de aceptar que su hija es lesbiana, por ejemplo, ¿no? Y de lo que los demás puedan decirle y que le hicieran daño. Eso me costaba mucho. Pero yo recuerdo que yo hablé con mi mamá por ti. Yo tuve una conversación contigo y tú me dijiste, tienes que decirle. O sea, es el momento de conversarlo. Y yo llegué a mi casa, Yo creo que te dije algo como que tu mamá ya lo sabe, tú solamente necesitas que se lo confirmes. sí, y yo llegué a mi casa y tomé la decisión, que yo había tomado esa decisión muchas veces antes. O sea, yo antes había dicho como que hoy es. Y el día después fuiste a mi casa, Y sí, porque claro, yo hablé con mi mamá en la noche. Porque yo hablé contigo primero, no estaba contigo, me fui a la casa, decidí hablar con mi mamá, le conté todo, fue horrible. O sea, normal, como todas las salidas del como closet. todos, como Sí, todos. es así. Y el siguiente día te volví a ver y te conté, y ese día conocí a Claudia. Cierto, cierto. Ese día conociste a Sí, Claudia, que llegó, que yo necesito hacer un paréntesis aquí para explicar mejor la situación para los que nos están escuchando, porque es un chisme muy bueno. Así que en este momento, por sí, favor, sí. pones pausa, vas y te buscas un café,
cotufas, palomitas de maíz, como sea que le digas en la parte de Latinoamérica que estés, y te devuelves porque el chisme es bueno. Yo tengo una amiga que amo profundamente y que estuvo en el comienzo de mis 20 y casi hasta mis 30 muy involucrada conmigo en mis cosas sociales y sobre todo en mis salidas, idas a discotecas, los noviecitos que tenía de vez y toda la cosa. Solo que llegó un momento donde nuestra amistad se tuvo un hiato. Y en ese hiato entra Vanessa en mi vida. Y tengo una amistad con ella, Vanessa, pero yo a Vanessa siempre le decía de esto y de lo otro de Claudia, no, porque con Claudia yo iba para allá, porque con Claudia yo hacía esto, porque Claudia me acompañaba para acá, porque con Claudia yo hice esto. Solo que Claudia no existía en mi vida y llegó un momento donde Claudia y yo reatamos nuestra amistad y Vanessa dijo, se acabó mi amigo, ya él me va a cambiar por Claudia y ese fue el día que la conociste, pero que Sí, entre ese proceso hasta que yo salí de Venezuela pasaron algunas cosas y hoy en día tú y Claudia tienen 10 años juntas. Entonces, acabamos de cumplir ahora, 10 años. Sí. ahora la pelota está contigo. Ahora cuenta tú cómo fue ese proceso de odiar a Claudia porque ibas a robarte tu amigo a tener 10 años juntas. Claro, mira, yo no tengo ni idea de cómo pasó eso. O sea, sí, ¿no? No sé cómo se mantiene en el tiempo. Este, yo recuerdo claro, nosotros estuvimos muy unidos en ese tiempo, nos las pasábamos juntos, íbamos a la universidad, salíamos, ¿no? O sea, como que hacíamos muchas cosas juntos. Y vamos a hacer una vaquiña para salir, para emigrar puntos de Sí, Venezuela. sí. Y tú luego, en esos últimos días, tú me dices que ¿te acuerdas de Claudia? Y yo, claro, ¿verdad? Todos los días me la nombro, ¿cómo no me acuerdo de Claudia? Y me dice, bueno, volvió a mi vida. Y yo, la verdad es que sí, lo primero que pensé fue, coño, claro, ya, tiempo para ella, menos tiempo para mí. Ese día, ¿no? Que yo en la noche anterior que le había dicho a mi mamá todo este tema y voy a hablar contigo al día siguiente porque necesitaba conversarlo con alguien, ese día Claudia estaba en tu casa y la conocí. O sea, normal, ¿no? La conocí, hola, mucho gusto, hablamos, hablamos muchísimo. Yo estaba también saliendo de un despecho, ¿no? Yo también estaba un poco en la mierda. Pero estaba ya saliendo como a conversar, Sí, ¿no? sí, sí. Y claro, Claudia le di mucha curiosidad, me preguntó quién eres, qué haces, cómo estás, ¿no? Yo le causé curiosidad como desde el principio. Y nosotros empezamos a vernos todos los fines de semana con la excusa de que tú te ibas del país. Y con la excusa de que tú te ibas del país, casi que vivíamos juntos todos en tu casa. Nos tatuamos juntos. Nos tatuamos Nos juntos. tatuamos juntos, claro, no me acordaba de esa mala decisión, porque Dios, el peor tatuaje que tengo. Eh, El mío también la pésima decisión fue la tatuadora que escogimos, no fue el claro, tatuaje. Bueno. sí, Pero tu sí. tatuaje me gusta mucho. ¿Por qué no te gusta ahora tu No, tatuaje? es horrible, porque no lo has visto más. Ese tal A vez mí es el eso, tuyo ¿no? también me gusta mucho, y seguramente es porque no lo he visto más. Sí, tal vez es eso, pues. El no verlo todos los días que ayuda. Claro, Ajá, claro, pero entonces claro. estábamos en todas esas fiestas y estábamos haciendo todo eso. Claro, y bueno, entonces salíamos, fuimos a la disco y yo ya estaba como empezando a sentirme mejor, ¿no? Ya no lloraba tanto, me reía más. Y un día nos fuimos a la disco, bebimos y ya yo había como que le había hecho ojitos. Claro, como que me caía súper bien, pero me parecía como inalcanzable, ¿no? No porque yo me creyera menos, ojo, sino porque ella no estaba ni ahí, era hetero, tenía hijos, era como una vida muy distinta y no nos veía para nada como juntas. Pero bueno, bebimos un día en la disco y nos besamos. Y de ahí para acá han pasado 10 años. ¿Cómo nos mantuvimos? Mira, al principio fue como que, ok, esto es joda, la estamos pasando bien. Y eso duró 10 días. Y lo sé porque como somos mujeres las dos, somos muy intensas. Y el día 11
nos sentamos a hablar el día 11 y dijimos, Claudia me dijo, esto que era una joda ya no lo es para mí. Y yo le dije, bueno, para mí tampoco. Y empezamos a salir un poco más en serio. Era el día 11 esa boda. Pero, ¿qué te puedo decir yo? Mira, hoy, aparte de cumplir 10 años que salí de Venezuela, también te estoy cumpliendo 6 años que conocí a quien hoy en día es mi marido. El mismo día, literalmente, el 9 de octubre del 2015, yo crucé la frontera de Venezuela con Brasil. El 9 de octubre del 2019, yo conozco a Carlos Augusto. Y hoy en día tenemos 6 años juntos. Me casé con esa persona, viajé, vivimos juntos. Y así, tipo, yo lo conocí a él el día 9, el día 12 yo ya estaba instalado aquí en la casa de él. Claro. El día Es como más 3 fácil, ¿no? O sea, no, no sé por qué, creo que los héteros son un poco más complicados con eso. No sé por sí, qué. No por sé de eso se dónde. están Debe tener, acabando. haber una explicación. Sí. Ya yo puse mi Se cuota, ha ya yo cancelado. acabé con una. Ay, se ha cancelado en el episodio 3 de su Sí. podcast. Mira, Ajá. pero acabas de decir algo interesante que te iba a preguntar. ¿Cómo fue salir del armario de nuevo? En el sentido de, porque Claudia yo la conozco de toda la vida, hetero, mamá de 2 hijos, toda la cosa tal, y de repente de nada, ¡op! Mi novia es Vanessa. Entonces ella tuvo que salir del armario para sus amigos, tuvo que salir del armario para la familia de ella, que no se lo esperaba, con sus hijos. ¿Cómo fue para ti acompañar ese proceso que también fue como, fue para ti salir del armario de nuevo? Mm, Mira, tú sabes que Claudia es una mujer increíble y yo admiro muchísimo su valentía, porque parece, parece loco, pero para ella fue más fácil que para mí. Y no sé cómo, porque yo había vivido toda mi vida con eso y para ella fue algo nuevo. Tal vez esa tranquilidad con la que crecen los heteros, ¿no? Que se identifican tanto, que es como que, pero si ahora siento esto, ¿por qué no lo puedo exponer? Tal vez fue eso, pero también creo que fue muy valiente. No se sintió como salir del closet por segunda vez. Cuando Claudia salió del closet, en mi caso solamente sabía mi mamá y nadie más. Entonces, más bien yo seguía en un closet y ella ya no. Eh, Claudia me acompañó a mí a salir del closet en vez de yo a ella. Ya vamos a irnos encaminando para la parte de tu migración, que fue una migración en conjunto, pero me gustaría saber cómo fue ese hecho de vivir con alguien cuando nunca habías vivido con nadie. ¿Cómo fue esa parte de compartir tu vida con otra persona entre cuatro paredes? Fue bonito, fue bonito. O sea, creo que cuando tú te enamoras es lo único que quieres, ¿no? Vivir con esa persona. Y sí, al principio fue complicado porque nosotros vivimos en Venezuela como un mes, unos meses juntas en mi casa. Y también estaban los niños. Entonces, claro, no era una dinámica normal, no era como que las cosas que hacen las parejas cuando recién se mudan, ¿no? Para nosotros había una dinámica diferente. Elías tenía 8 años, Carlos José era un adolescente, o sea, pasaban otras cosas. Y yo soy una persona, yo creo que bien complicada para convivir. Con el tiempo bueno, he ido mejorando, claro. Pero yo también Tú dices. tenía 20, y yo creo, tenía 23 años. Obviamente tenía la mentalidad de una persona de 23 años, ¿no? Y Claudia es mucho mayor que yo y también era mucho más madura como para entender eso. Y creo que ella tuvo bastante paciencia, la verdad. Pero fue bonito, fue tener otra familia. Me encantaba y me encanta compartir con Claudia. Fue difícil con Carlos José, que era un adolescente, fue difícil con Elías, que era un niño, y a mí me daba, o sea, tenía ese miedo, ¿no? Cuando hay un niño en tu vida, pasa que eres como,
me daba miedo influenciarlo de otras, de maneras malas, ¿no? Me daba miedo lo que yo podía significar en su vida y quería De hacerlo maneras, bien, pero de maneras malas o que si él en algún momento se identificara también como gay, que fueran a pensar que fuiste tú no, la que... no, para nada, me daba miedo más bien como, como tratar de ser una buena persona en todos los aspectos, ¿no? Profesionalmente, emocionalmente, como hacerme cargo, porque había un niño en mi vida y que Claudia, bueno, ya tenía, era su segundo hijo y tenía 8 años conociendo a Elías, ¿no? Y adaptándose a ser su mamá, pero para mí era nuevo llegar un niño de 8 años que ya hablaba, que ya era, para mí eso, o sea, era importante para mí, me daba miedo, la verdad. Y pasaron muchas cosas, obviamente, y con el tiempo, bueno, y ya hoy es un hombre, tiene 17 años. Pero sí me dio miedo al principio. ¿Y cómo fue la decisión de salir de Venezuela? Por lo que yo recuerdo, tú saliste de Venezuela antes de terminar de estudiar arquitectura y luego regresaste para finalizar la carrera. Fue un periodo muy corto, pero fue una experiencia. Cuéntanos un poquito cómo fue, a dónde fuiste, por qué Claro, fuiste a ese lugar. tú y yo habíamos planificado un viaje, juntos, pero por cosas tú te fuiste a Brasil y yo no. Pero yo me quedé con esa idea de que yo quería hacer un viaje y, Porque y cerraron ya la yo había, frontera de Colombia. Yo me fui por Brasil porque yo ya había decidido irme antes que tú y yo me iba a ir por Brasil porque para ir hasta Cusco, pero la idea era siempre ir por Colombia, Ecuador, Perú, llegar hasta Lima y terminó siendo otra cosa. terminó siendo lo que tenía que hacer. Pero yo recuerdo que, claro, yo cuando planifiqué el viaje contigo, yo estaba recién saliendo de una relación que para mí había sido muy importante y me estaba doliendo mucho, entonces era parte, ¿no? de superarlo. El viaje era parte de eso. Luego yo conocí a Claudia, tú te vas a Brasil, y hablando con Claudia me dijo, tienes que hacer tu viaje. Haz tu viaje porque tú lo tenías planificado. Entonces yo congelé el semestre en la universidad y me fui a Cali, a casa de un amigo, que es un amigo de toda mi vida, es como mi familia. Y estuve 2 meses y medio. Y fue eso, yo no fue con planes de emigrar, la verdad, era un viaje con el que yo era consciente que iba a regresar. La pasé súper bien, Cali es increíble. Escuché muchísima salsa, compartí mucho, pero yo me regreso a los 2 meses y medio termino, o sea, regreso para terminar la universidad, para presentar mi tesis, y regresando Claudia me pide que me case con ella. Sí, regresé. Fue así como que ya te me fuiste. Ya te me Eh, fuiste una vez, no voy a dejar que te me vuelvas ahí con la cabulla en sí. la pata. Y el plan, entonces, cuando yo regreso es, ok, yo voy a terminar la universidad, porque me queda nada, y migramos. Yo no tenía tantas ganas, la verdad, si te soy honesta, era como que mis planes eran otros, o sea, o habrían sido otros. No era mi plan migrar a Latinoamérica, no en ese momento. Yo no estaba urgida, pero la situación de Claudia era distinta y ya era la situación de las dos. Entonces, decido irme yo y que luego se fuera ella con los niños. Entonces llegué a Ecuador, en Ecuador yo tenía familia y ella también, y desde el día uno que amé la comida, pero yo no me sentí parte de ahí, nunca lo logré. Sin embargo, luego llega Claudia y decidimos quedarnos un año por temas escolares de Carlos José y de Elías, ¿no? Para que terminaran el año escolar. Y ya veníamos pensando a dónde nos podíamos ir. Y bueno, pasaron cosas, ¿no? Queríamos irnos a Argentina, luego Argentina se complicó económicamente y terminamos en Chile, un año después de que yo salí de Venezuela. Entonces actualmente tienen casi 9 años, no, ¿cuánto tiempo tienen en Chile? 7 años, 7 años y medio. 7 años y medio. Siempre han estado en Santiago. Llegamos a Santiago, siempre hemos estado en Santiago. Yo, bueno, obviamente llegamos, por supuesto, trabajamos, bueno, yo no tanto, la verdad, yo soy buena para lo que estudié. Claudia es buena para muchas cosas. Ella tiene más ocupaciones y Claudia sí.
ha trabajado de un montón de cosas, es como bien versátil. Eh, yo hace, llegué a Chile en el 2018, me parece, justo pasa el estallido social. Recuerdo que pasa el estallido social en Chile, que fue un momento bien complicado económicamente para todos. Y después se acaba el estallido social y empieza la pandemia. Sí, pero lo superamos, lo superamos. Con los años yo eh, empiezo a trabajar en una empresa que se dedica a hacer una instalación de aislación térmica en las fachadas de los edificios. Y con ellos yo empecé a viajar. Yo seguía viviendo en Chile, pero conocí, perdón, yo seguía viviendo en Santiago, pero conocí el norte de Chile, conocí el sur de Chile, que es increíble. Eso me ha permitido conocer bastante el país, pero siempre hemos estado viviendo en Santiago. Quería llegar un poquito a esa parte exactamente donde comentas que comienzas a trabajar con esa impermeabilización. ¿Eso es lo más cerca que has estado de trabajar con tu carrera? Eh, En Ecuador ejercí también, ojo, en Ecuador también estuve ejerciendo en el área como de catastro, pero a mí yo no me sentía en Ecuador, no me sentía bien. Entonces, en Chile, sí, no, también trabajé en una oficina de diseño, pero no era tanto diseño, sino que era más que todo digitalizar cosas que ya existían. Entonces, también eso era un poco más, era aburrido, ¿no? Porque a mí me gusta AutoCAD, pero para crear, no para copiar o para traspasar planos. Ahí estuve un tiempo, también trabajé claro, bueno, también estuve como asesorando a alguien con una tesis, hasta que llegué a Neopol, que es la empresa con la que trabajo actualmente. Pero creo que en este momento es donde estoy, sí, como más empapada en el área, sobre todo en el área de ingeniería civil, que me gusta mucho, le he sacado mucho provecho porque he visto muchos procesos y me fascina, o sea, aprendo un montón. ¿En algún momento cuando saliste de Venezuela sentiste como ese miedo de tal vez nunca ibas a trabajar en lo que te habías estudiado? Sí, totalmente. De hecho, yo eh, no pensé, era como que fue algo que decidí como olvidar un poco al principio, porque es muy frustrante también. Eh, yo en Venezuela antes de emigrar ya tenía un trabajo y me sentía súper bien en lo que hacía y me gustaba mucho. Era buena, o sea, ¿sabes? Me sentía como bien satisfecha y cuando salí me di cuenta que me iba a costar volver a hacer eso. Y empecé como a dejar de ver la arquitectura en lugares. Me di cuenta luego, ¿no? Cuando reconecté. Santiago es una ciudad muy bonita en cuanto a arquitectura. O sea, la arquitectura actual y la antigua, el casco histórico es muy bonito. A mí me gusta mucho, yo la disfruto bastante, pero hubo un tiempo en el que como que me negaba, ¿no? Como que veía un edificio y decía, ¿sabes? No era como antes. Y hubo un cambio cuando empecé a verlo distinto, obviamente se me empezaron a abrir puertas y yo empecé a disfrutar de nuevo de la arquitectura. Sí tuve ese miedo de pensar que no iba a ejercer. Hasta de hecho pensé que ya no me gustaba. Creo que es también una manera de la mente de cuidarte, de Sí, decepcionarte, supongo. sí, sí, es súper normal. Para mí fue hacer este podcast es un proceso de reivindicar mis creencias, mi propia voz, la búsqueda de mi propia voz. Porque cuando yo salgo de Venezuela, yo salgo con la idea de hacer un blog no sé si te acuerdas, se llamaba Mochilero de Ciudad, porque yo salí con una Sí, sí. mochila. Y realmente yo pensé, tipo, yo voy a conseguir escribir y obviamente me hubiera gustado terminar mi carrera de arquitectura, sin embargo, siempre pensé que trabajar como arquitecto es una cosa que necesitas mucho contacto. Yo te llevo varios años a ti, entonces, tipo, tal vez no tenía toda esa paciencia. Y yo decidí salir porque yo sabía que yo necesitaba salir en ese momento para abrirle las puertas a mi familia, caso la necesitara. Y yo salgo en el 2015, 2017, ya ellos están aquí en Brasil. Entonces no pasó mucho tiempo. Pero hacer este podcast fue ir atrás de mi propia voz. Pero yo huí mucho. Huí de escribir, huí
de hacer un podcast, huí de leer, porque me sentía como que no podía darme ese lujo, porque era migrante. Como emigrante yo tenía que cumplir los papeles básicos. No sé si es algo así como te sentiste. Sí, sí, yo creo que uno mismo se frena. Es que es complicado, estás también lidiando con muchas cosas al mismo tiempo y sí, yo creo que uno no se permite, uno como que uno mismo se limita en ese aspecto. Sí, sí me sentí así hasta que lo vi distinto yo. Creo que cuando yo lo empecé a ver diferente y dije, o lo haces o vas a pasar toda tu vida haciendo cosas que no te gustan, en ese momento las puertas se empezaron a abrir. Y creo que sí es un cambio que hace uno mismo, o sea, que hice yo. Y, y empecé entonces a ver otras cosas, empecé a ver, a recordar y a disfrutar la arquitectura y empecé a ver y a conocer personas. Creo que va de uno mismo. Sí, es que ser migrante es muy difícil. Y creo que es un viaje también que haces hacia ti mismo, ¿no? O sea, es un constante duelo también. ¿Por qué? Y pareciera, bueno, obviamente es un constante duelo porque estás lejos de la gente que amas. Y no solamente de la gente que amas, sino del lugar de donde eres. Y no te identificas tan rápido en el lugar donde llegas. Yo estuve recién en Venezuela y cuando llegué a Maiquetía, que sentí el clima y yo venía de un invierno muy duro en el sur, o sea, pasé de un invierno muy duro al sur a llegar a Maiquetía. Cuando sentí el calor fue mucho o sea, dije, "Jo, no recordaba que hiciera tanto calor, ¿no?" Y de inmediato dije, claro, mi cuerpo sí recuerda esto. Y de inmediato fue cómodo y era mucho calor, pero mi cuerpo lo sintió tan rápido y ver a la gente y escucharlos hablar, las mismas palabras, este, de inmediato me sentí de ahí, ¿sabes? Y eso es muy difícil afuera. Creo que yo todavía no lo logro. O sea, yo hablo distinto a cómo hablan aquí. Y se nota, yo soy diferente a cómo son aquí. Entonces, siempre uno se siente que no eres de ahí, ¿no? Es difícil. Entonces, sí, sí es un duelo constante con el que uno lucha y, y tienes que recordar que también estás trabajando en tu sueño. De esa última idea que explicaste, me surgen dos cuestiones. La primera es, sé, porque somos amigos y me has hablado, de que estás haciendo terapia. ¿En tu terapia hablas de ese duelo? ¿Es un asunto constante o es un asunto que se toca una que otra vez? Es un asunto constante, totalmente. Claro, yo empecé a hacer terapia, yo creo que hace año y medio o 2 años. Y no sabía qué tan duro era para mí o qué tanto me dolía. Creo que uno lo guarda un poquito, ¿no? Porque también tienes cosas que hacer en el día, tienes que trabajar y pagar el arriendo. Cuando lo comencé a hablar, sí, sí, me di cuenta que era muy duro. Yo hago terapia actualmente cada 15 días y probablemente cada 15 días toque el tema de lo que significa para mí, de mis padres, de mis amigos, de mis metas, de mis sueños, de si yo me veo aquí en el futuro. Es un tema constante y voy cambiando. O sea, a veces sí, a veces no. Creo que, por ejemplo, regresé a Venezuela y me quería quedar, ¿no? Me quería quedar y yo entiendo la situación en la que está y sé que económicamente para mí sería muy difícil quedarme allá, pero yo fui feliz esos días y yo me desperté todos los días con ganas de vivir ese día y hay muchos días fuera del país que yo me despierto y lo vivo, pero no tengo ganas de vivirlo. Y aquí he cumplido mucho mis sueños. Yo tengo un trabajo que me gusta, que disfruto y que por mucho tiempo era el trabajo que yo quería, un trabajo que me permitiera viajar y conocer. Y aún haciéndolo, a veces sentía que me faltaba algo. Y claro, Ese algo se me llama falta mi gente. Venezuela. Sí. Y dijiste otra frase interesante que fue ir cada día luchando por tu sueño y me gustaría
Me gustaría indagar un poquito sobre eso. ¿Cuál es el sueño de Vanessa hoy 2025? Mm, yo creo que yo hoy estoy viviendo el sueño que tuve una vez, ¿sabes? Yo hoy estoy viviendo el sueño que tuve hace unos años. La Vanessa de hace unos años hoy está viviendo su sueño. Y quiero que la Vanessa del futuro viva el sueño que tengo hoy. Que no sé exactamente cuál es, honestamente, pero quiero, lo que sí quiero es, es tener más tiempo. Yo quiero un trabajo con el que yo me sienta bien, probablemente tenga que ver con la arquitectura porque eso me gusta mucho, pero quiero tener más tiempo para otras cosas. No sé exactamente en qué parte de todas de esta profesión voy a estar, pero sí quiero tener más tiempo, eso lo tengo claro. ¿Tienes alguna idea de lo que harías con ese tiempo o solo ese tiempo sería para vivir, para tener tiempo de calidad, Y, para vivir con los tuyos, para leer? sí, quiero tener más tiempo para soñar, para vivir, para compartir, para aburrirme también, porque yo también creo que desde hace tanto tiempo no nos aburrimos con, bueno, con la tecnología y todo. Yo recuerdo que antes yo diseñaba mucho sin necesidad de que me lo estuvieran pidiendo o que fuera un trabajo para la universidad. Estaba en constante diseñar, crear, dibujar, no solamente edificios, cosas, ¿sabes? Cuadros, qué sé yo, porque me aburría. Y hace bastante tiempo que no me aburro, siempre estoy ocupada. Entonces yo sí quiero tiempo para aburrirme y crear cosas. Se necesita tiempo vago para poder filosofar sobre las cosas. Yo voy a mi trabajo todos los días caminando y me regreso de bicicleta, porque mi trabajo queda, digamos, en una subida. Entonces, de aquí hasta allá, subiendo, prefiero ir andando. Demoro una hora y regresando de bicicleta es 20 minutos. Y algunas veces me pongo los audífonos y no pongo nada de música. Es solo ponerme los audífonos para como que callar un poco lo que está afuera y pensar en nada o pensar en algo que quería pensar, pensar en este podcast, pensar en lo que estoy escribiendo, pensar en lo que quiero escribir. Y yo creo que hay una cosa que he aprendido mucho en estos últimos años, es darle fuerza a mi voz y confiar más en ella, confiar más en lo que ella está diciendo. Me acuerdo que cuando te pedí para que hicieras esta entrevista, me dijiste, pero ¿qué voy a decir? ¿De qué voy a hablar? Y yo te dije, confía en mí. Y ese confía en mí, el Sawat de hace 10 años que salió de Venezuela, por más que hubiera tenido confianza en él mismo, creo que no hubiera tenido la confianza que tiene hoy. Y disculpa si se me agua un poquito la voz, pero te dije que No, hoy es un tranquilo. día Sí, emotivo para mí. Pero eso, o sea, yo he aprendido a confiar en mí hasta para poder ayudar a los otros a que confíen en ellos. sí, es verdad. Eres maravilloso. Y Ah, yo, no, es verdad, es verdad. Y yo hago cosas contigo incomodísimas, pero las hago por ti y termino disfrutándolas mucho siempre. ya va, yo necesito por lo menos una lista de 3 cosas incómodas que has hecho conmigo. Esta es una. Faltan 2. Yo estuve al lado, yo estuve haciendo pipí junto con Erika de la Vega y eso fue muy incómodo. Y fue por ti también. Es verdad, yo digo, y lo peor es que Es yo digo decir, que yo me acuerdo, obviamente. Casi que, ¿por qué no le pasaste papel higiénico por debajo? Pero tu sueño era conocer a Erika de la no, Vega. sí, Yo no claro, sé tú si me ayudaste a cumplir ese sueño, tú lo hiciste, sí, tú me llevaste hasta allá. tú sabes que, muy cómico que lo menciones por 2 cosas. La primera, que siempre me acuerdo de eso, o sea, me parece muy, muy, muy bueno tener ese recuerdo contigo. La segunda, de que este podcast existe por Erika de la Vega, porque Ok, yo escuché tanto en defensa propia que yo decía, eso es lo que yo quiero, solo que ella tiene o- claro, otro otro, alcance. otro nicho, otra dinámica. Y hoy tiene otro alcance, obviamente, pero ella entrevista a mujeres que poderosas, empoderadas, que modificaron, que se transformaron. Y yo quiero entrevistar venezolanos que están atrás de su propia voz como yo estoy atrás de la mía. Pero ella me inspiró mucho. Y la semana pasada yo entrevisté a un chico que tiene una radio Lo escuché. y en algún momento cuando estábamos en nuestra conversación off,
yo le dije, mi sueño es algún día entrevistar a Erika de la Vega. Ok. Ese es mi sueño así, no con este podcast, pero mi sueño así, quiero entrevistar a venezolanos y el que esté escuchando este podcast, que sienta, Zawad debería entrevistar a tal persona, ve al Instagram de Mamón en Boca Vieja y etiqueta a la persona o mándale el perfil o coméntame en la foto para que yo vaya atrás de esa persona, porque realmente yo quiero entrevistar a venezolanos que no necesariamente tienen que ser famosos, sino que yo sienta de que han dado más vuelta que Mamón en Boca Vieja para encontrar su propia voz. Y eso es lo que yo veo en ti hoy en día. Y lo mejor es que por más de que es un sueño entrevistar a Erika de la Vega, para mí también era un sueño entrevistarte a ti, como va a ser entrevistar a Edgar, como va a ser entrevistar a María, porque para mí todos son iguales, todos pasaron por ese proceso de encontrar su propia voz. Y eso para mí es muy bonito. Ajá, pero nombraste dos cosas. Nombraste hacer pipí al lado de Erika de la Vega. Erika de la Vega, si estás escuchando esto, por favor, comenta. Sé que no lo vas a escuchar, pero si algún día lo escuchas, por favor, comenta. Sí, sería increíble. Que ojo, me encantó, me encantó. Ella tiene que acordarse porque era el episodio número 100. Nosotros fuimos en el Claro, estaba especial el del conde del episodio número Guácharo. 100. Entonces, en el Sí, momento, Erika, que tú entraste a hacer pipí al baño, esta muchacha de sí. aquí, esta arquitecta talentosísima, hizo pipí al lado tuyo y cumplió un sueño. Yo, sí, yo cumplí un sueño ese día, que yo dije, no le puedo decir nada ahora mientras hace pipí. Pues la pasé muy bien ese día, la verdad. Tuve, o sea, por eso también acepto, porque yo sé que me incomoda, pero que me gusta. ¿Estás viendo? ¿Estás viendo? Ajá. Sí. Y Ay, la no, mira, tercera. yo tengo muchas, yo te puedo dar 10, pero te voy a dar 3. La tercera es que un día me hiciste hacer una sesión de fotos para, para tu revista digital. Ajá. ¿Te acuerdas? No, ahí sí No, necesito que por favor. había, tenías una sesión de fotos programada con una chama que es modelo, creo que también estaba Gregorio, y tú me dijiste, acompáñame que hoy tengo que hacer una sesión de fotos, voy a tomar unas fotos, no sé qué, yo te acompañé y terminé siendo parte de la sesión de fotos. No me acuerdo y lo mejor es que me encantaría tener esas fotos conmigo. Dime que tienes una. Eh, De, no, pero eso debe existir, esa página tiene que existir todavía. No sé. ¡Ya me acordé! Que teníamos unos Sí, carteles en la sí, mano. Ya me claro, y me hiciste acordé. casi besarme con con la muchacha y todo. Es verdad. Bueno, Fue, pero claro, si tú eras mi amiga camionera, claro, ¿quién y más lo iba a hacer? estábamos defendiendo los derechos de la población Tú LGBTQIA+. los estabas defendiendo, yo estaba tranquila en mis cosas. O sea, yo estaba tranquila en la universidad, estudiando matemática porque me iba a quedar. Estudiando mis cosas, tal, Sí, y de nada me sale un y que, vamos a tomarte una foto donde casi te besas con alguien, sí, y tú lo peor es que así enclosetada ya en el fondo del claro, armario, así sí, total, y mañana en sí. Twitter una foto tuya así con una chamuquín. Ajá, ajá, así fue. Sí, sí, Es sí. verdad. Entonces, ¿ves? Están en Facebook. Búsquenlo en Facebook, por ahí debe estar. ¡Pi! Ok, vamos a ir ahora entonces entrando un poquito a la parte final del podcast. Dijiste tecnología. Y eso me llama mucho la atención. Quiero hacerte una pregunta un poco, no política, pero un poco tal vez que es un debate actual. ¿Hacia dónde va la arquitectura con el uso de la inteligencia artificial? ¿Cómo te sientes tú con eso? Mm, yo creo que siempre vamos a existir en la arquitectura los humanos, porque hay algo que no puede hacer la inteligencia artificial. Es como, por ejemplo, si tú le dices a una inteligencia artificial que te haga un chiste, te hace un chiste, pero no te hace el chiste más increíble, ¿sabes? Creo que pasa lo mismo con la arquitectura y es que al diseño le ponemos algo que no puede hacerlo, algo que no tiene alma. Creo que eso es muy importante, ¿no? El motivo, el sentimiento. Yo he estado en sitios que me hacen sentir cosas y sé que se diseñó con esa intención. Yo siento que eso no lo puede generar la inteligencia artificial. Ahora, creo que sí va a ser un apoyo increíble, ¿no? Creo que va a ser bastante más fácil expresarnos y vamos a tener más herramientas. Yo creo que definitivamente va a ser bueno y hay que simplemente aprenderlo y usarlo.
O sea, no creo que nos perjudique realmente. De hecho, creo que el arquitecto es tan antiguo que viene y ha pasado por tantas cosas. Tú lo sabes, a ti te gusta bastante la historia de la arquitectura, más que a mí y sabes más que yo. Yo fui Eh, tu profesor de y AutoCAD, no sé si te acuerdas. sí, sí, me acuerdo. Y yo le enseñé AutoCAD a Elías, por cierto, a los 9. Y él hoy, eh, en su liceo, que es un liceo técnico, ve AutoCAD, trabaja con AutoCAD y le va muy bien porque lo aprendió muy pequeño. Yo aprendí AutoCAD cuando se hacía por entradas, no cuando se utilizaba el mouse. Tú Ah, por tenías puro que, comando. puro comando. Y entonces, tipo, el comando línea desde el X, Estabas no, programando o AutoCAD sea, era, básicamente. gente, hacer una puerta era un parto, porque el arco, la cosa, pero fue muy divertido porque cuando aprendes ya de esa forma en un lenguaje más complejo, cuando tienes una herramienta que te facilita eso, obviamente puedes hacer maravillas mucho más rápido. Y creo que tal vez es eso lo que tú estás queriendo decir con la inteligencia artificial, que va a ser Claro, una herramienta que te va a permitir expresarte en otros niveles de rapidez, exacto. Sí. ¿La has utilizado? ¿Hay alguna que No, te llame la atención? no, todavía no he usado ninguna. Claro, yo en este momento en mi trabajo yo no diseño, yo más bien ejecuto. Entonces, no lo he necesitado y yo por curiosidad tampoco lo he hecho. Pero creo que me gustaría, creo que está cool, creo que está cool, creo que hay que intentarlo. Tal vez para crear diseños yo no lo haría tanto, lo haría como para apoyarme con mi herramienta. ¿Tendríamos en algún momento una Vanessa profesora? ¿Te gusta? Mm, ¿Has pensado en eso? mira, no me gusta, pero yo creo que yo soy buena para eso. Me pasa que las veces que yo he enseñado algo a alguien, lo he hecho. ¿Sabes qué pasa? Que yo era una niña diferente. Era una niña diferente y yo aprendía distinto. Entonces, yo no aprendía como aprendían los demás. A mí me costaba mucho aprender como aprendían los demás. Entonces, yo aprendí a aprender o a enseñarme a mí misma. Entonces, yo como que en ese proceso de entender cómo lo podía aprender yo, aprendí cómo enseñar. Entonces yo creo que yo podría ser buena en eso. No sé si lo disfrutaría tanto, pero capaz un tiempo podría enseñar, sí. Todavía creo que no es el momento. Yo tengo todavía que aprender muchas cosas para poder enseñar. Pero creo que en el futuro sí podría ser. Bueno, sería chévere. A mí me gustaría de verdad verte. Yo te he visto explicando cosas que me explicas a mí. Sé que la forma como piensas, como arquitectas las ideas. Entonces, sé que realmente si te dedicaras a eso, y tú eres un excelente profesional. O sea, y no estoy aquí Gracias. simplemente porque seas mi amiga, es porque lo he visto y sé que si lo hicieras, en el momento que lo hagas, le vas a dedicar el mejor empeño, vas a utilizar las mejores herramientas, vas a ver cuáles son las personas que tienen más dificultad para aprender y vas a tal vez buscar la forma de hacerlo. Tal vez es un trabajo tan complicado y por eso deberíamos apreciar mucho más a los profesores en la vida, porque realmente enseñar es un trabajo muy complejo. Pero creo que por una época deberías tener esa experiencia. Tal vez soy yo el que te va a llevar para allá, ¿estás viendo? Más un lugar incómodo que te va a llevar. Probablemente, sí, estoy segura de eso. Seguro. Y en portugués, además, que vas a enseñar y Ah, en portugués. sí, 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 sí. Sí, ¿Sabes qué? Tenemos una experiencia muy diferente de emigrar porque yo emigré para un país que habla otro idioma y eso me hizo apreciar mucho más el español. Pero tú estás en un contexto donde el español que se habla no se parece a tu español. ¿Cuál es la palabra venezolana que más te gusta? no creo que exista una que más me guste, pero disfruto de algunas que no uso nunca porque son como antiguas, pero pronunciarlas me parece rico, como manguangua, por ejemplo. Esa es una Manguangua, manguangua. es muy buena. Sí, náguara sí lo uso y me gusta, esa palabra me gusta mucho y no la he podido, no quiero tampoco dejar de usarla. Me gustan mucho esas que son muy, que no las van a entender, ¿sabes? Porque Pichirre. manguangua, pichirre, exacto. Y es que son ricas también de pronunciar, porque no es nada más lo que significan, sino que yo siento que pronunciar manguangua es como, ¿sabes? Tiene Sí, como, sí, no sí, sé, es sí. como que te quedas con ganas de decirlo varias veces. Manguangua, Esas manguangua, serían, manguangua. sí. Esas me gustan mucho.
A mí también aprendí con el tiempo, mi ex le gustaba la palabra chancleta, Chancleta, claro. sí. Y Carlos Augusto, mi marido, una vez me acuerdo, hasta hoy estábamos en el carro. Y no es una palabra así como manguangua, pero es una expresión muy venezolana. Estábamos en el carro así y yo estaba manejando y de nada él se voltea, estábamos escuchando música, no estábamos hablando en ese momento y de nada él se voltea y me pregunta, ¿qué es Mieldinson? No puede ser, Y Sagua, yo tú me dices esas comenzaba a cosas. reír. No, yo no, mi familia. Ok. Y él lo escuchó y me preguntó, porque obviamente si él me hubiera escuchado, a mí decirlo, ya teníamos años Claro, juntos, yo lo hubiera dicho, pero cuando me lo dijo, me dio tanta risa y mi primera pregunta fue así como los niños, como las mamás cuando escuchan a los niños diciendo una grosería y le dicen, ¿de claro. dónde Sí, sí, sí. escuchaste eso? Tal cual Sí, fue sí, sí. que, ¿y tú a quién escuchaste Ah, diciendo eso? ajá. Ay, mi cuñado, tal. Pero es muy cómico como ellos ven, el otro día Sí, tuvimos sí. todo un, digamos, entretenimiento durante el día porque él aprendió la palabra embudo. ¿Eso es una palabra venezolana No, solamente? no es porque sea venezolana, en ese caso porque es en Ah, español, claro, ¿verdad que pero él habla otro idioma? Cierto, sí, cierto. Qué bonito, Carlos. y en portugués se dice funil, Embudo es mejor. embudo, es más chévere, pues Sí, embudo es tiene más mejor. Es guabanco. que yo siento que, Carlos, tú leíste Orgullo y Prejuicio. Estoy segura que leíste Orgullo y Prejuicio. Sí, ¿La sí, leíste? Ok, claro. varias Es el veces. libro preferido de Claudia. Yo también lo he leído varias veces. Claudia todavía lo Obviamente. lee todos los diciembre. Lo lee todos los años. Sí, y lo leemos juntas. Ahora es bonito. Me gusta mucho el libro, lo disfruto mucho. Pero yo siempre le digo que me pasa a mí, me identifico con Darcy solamente en algo, porque él es millonario y yo no. Y escribe increíble. Pero a Carlos le debe pasar lo mismo, que cuando él se le declara a, ¿cómo es que se llama? Elizabeth, Alice. A Elizabeth. eh, Le dice que él está enamorado de ella a pesar de su familia, de su baja casta. Ese es Carlos contigo. Dice, o sea que, Me sentí tan claro, humillado en mi propio podcast que no me imaginé que eso era capaz sí, de existir. O sea, tú me acabas de humillar para en mi que veas. propio podcast. Pero dime si cuando le escuchaste decir eso no pensaste en todo esto que dices, ¿cómo lo pongo a esto, vale? No, la mejor escena fue un momento donde mi cuñado y mi hermana nos van a buscar a la estación de tren, porque vivimos en la misma ciudad, pero vivimos muy lejos. Iba a visitarlo, entonces le mandé un mensaje a mi cuñado, le dije, búscame en la estación, tal. Chévere. Él me fue a buscar, yo pensé que él me iba a buscar él solo y pronto, porque no, él se llevó a mi hermana y se llevó a los dos guarichos, otra palabra venezolana que me encanta, se llevó a los dos guarichos. Él estaba escuchando salsa a un nivel tipo cuando estás manejando en la autopista tú solo. Claro, Solamente que mis sobrinos estaban jugando entre ellos y para poder hablar ellos estaban hablando por encima del nivel de la claro. salsa. Y mi cuñado que estaba manejando, él estaba hablando conmigo que estaba en el puesto de atrás y la voz de él estaba por encima de los niños y por encima de la salsa. Y en ningún momento él pensó tipo, vamos a bajarle el volumen al radio, No, vamos a subir el gritemos. tono de la voz. Y Claro. yo estaba dentro del carro y a mi lado estaba Carlos y yo lo veía así como que, ¿por qué yo lo expongo a esto? O sea, en ese momento tú descubres que es Elizabeth, amor. Elizabeth, con su familia. ¿Estudiarías otra cosa hoy en día? O sea, sé que estudiaste arquitectura. ¿Piensas, te ves en la universidad estudiando otra cosa? Sí, sí. Voy a aprovechar este espacio para confesar una cosa. Aunque tú no lo creas, tú has influenciado algunas formas de yo verme a mí mismo. Ok, Una de ellas es el hecho de que tú dices, a ti te gusta estudiar, Samuel. A ti te gusta estudiar. Y es una verdad. Y yo antes me cobraba por eso. Porque yo decía, pero ¿hasta cuándo yo voy a estudiar? Parece que nunca salgo. Pero yo entendí que para mí estudiar es una cosa que me encanta. O sea, que me hace que feliz. disfrutas. Entonces, cuando estoy estudiando, estoy leyendo. Cuando estoy leyendo, estoy escribiendo. Y es un proceso, ese proceso de las letras, de estudiar. Antes me agobiaba, antes me sentía mal. Y tú me hiciste, no sé por qué ese comentario tuyo, porque tú no lo viste, no lo dijiste como de una forma mal, lo dijiste como que tú Porque no es algo entendiste, malo.
Sí, Sí, pero yo me cobraba, pues, y la forma como tú lo dijiste me hizo ver como que forma parte de mi personalidad y no estoy hiriendo a nadie. Entonces está todo no, bien. Y otra vez fue, yo lo dije en el episodio pasado, que este es mi cuarto podcast, el cuarto podcast que estoy intentando hacer, pero que este va a ser cierto. El segundo que hice, que se llamaba Dime con quién andas. Yo me acuerdo que una vez tú me dijiste un comentario como que me gustan los temas, pero tú no te sientes como tú. mm, Y eso me quedó marcado para siempre. Y yo siempre me dije a mí mismo, el día que yo tenga un podcast de nuevo, yo tengo que ser yo mismo. Y esas tus palabras me han inspirado a hacer esto de esta forma. Por eso creo que también para mí era tan importante estar contigo en este momento. qué lindo, qué lindo. No sabía que, que las cosas que te decía realmente eran importantes. O sea, entiendo que las recibes con cariño, pero no sabía que trascendían. Y me encanta porque eh, yo no suelo dar mucho mi opinión. Tú me sacas las cosas. Y está bien, porque yo te quiero mucho. Y, y para mí es importante ser parte de tu vida y de tus cosas y que a mí me gusta que tú hagas lo que tú quieres. O sea, tú eres una persona que haces lo que te propones. Yo no soy tan así y me gustaría hacerlo. Y también me gustaría que me guste estudiar. Y no me gusta, honestamente. Me gusta saber, me gusta ya el final, ¿sabes? El resultado, pero tú disfrutas del proceso. Y eso es lo que quisiera, ese es el don que quisiera todo el mundo. Porque sí, totalmente, yo tengo que aprender cosas nuevas y para mí es como que tengo que sentarme a estudiar. Me gustaría saberlo, pero el proceso de estudiarlo no. Así que qué bonito, yo me encanta compartir contigo esto y A mí creo que sí también me te va a ir gusta. súper bien. Estamos en eso. Entonces, ¿te ves estudiando otra cosa? ¿Piensas que estudiarías otra cosa en el Mm, futuro? Voy a homologar, estoy haciendo todo el trámite para homologar el título aquí en Chile, así que voy a hacer tesis, que no quiero, pero voy a hacer tesis en Chile. Y la verdad, no me veo estudiando otra cosa, no me veo estudiando otra cosa, honestamente, probablemente cosas que tengan que ver con la carrera, como aprender algunos otros programas o cosas que me permitan abrirme un poco más en mi ámbito laboral, pero otra cosa distinta, mm, no. Aprendería, quisiera estudiar, pero como cosas de crecimiento personal, como temas míos, ya un poco más, eh, más del ser interno, ¿sabes? Pero en cuanto a profesiones, creo que no haría una nueva. Es interesante que tú dices que yo te saco cosas o como tú no te ves, o como que tú no tienes ciertos dones. Y es increíble porque yo veo que tú estás hoy en día mucho más cerca de alcanzar tu voz de lo que estabas hace 10 años cuando te vi por última vez. ¿Sientes que estás más cerca? ¿Tú te consigues ver así o es simplemente algo una impresión que tenemos solo los de afuera? No, yo sí creo que estoy encaminada a eso, yo trabajo en eso también. A mí me ha costado mucho aceptarme porque yo siempre me sentí diferente, no solamente porque me gustaran las mujeres, sino en otros aspectos. Me sentía una niña distinta y creo que soy una persona capaz un poco distinta y eso ya entendí que no tiene nada de malo. La terapia me ha ayudado muchísimo y las personas que me quieren también, porque las personas de las que me rodeo, que me aman, constantemente me recuerdan en lo que soy buena y eso me ayuda mucho. Yo creo que yo dudo bastante de mí misma en algunos aspectos y en los otros soy muy segura, es muy raro porque creo que puedo llegar a ser un poco egocéntrica. Pero sí creo que estoy un poco más cerca de encontrar mi voz y me gustaría, porque estoy trabajando en eso. En este tema de encontrarme un poco, conocerme y aceptarme, yo creo que hay algo que tú no sabes, y es que yo escribo, y eso es algo tan mío y tan personal, que a nadie le muestro, pero yo escribo y me gusta escribir poemas, y lo he hecho por mucho tiempo. Qué Eh, bonito. Sí, y es algo que no se lo muestro a nadie, ¿sabes?
pero últimamente, en estos días, fui con Claudia a una exposición de libros de mujeres escritoras y habían muchas mujeres poetas y cuando leyeron sus poemas dije, pues yo también quiero hacer esto, ¿sabes? Yo quiero hacer esto. Entonces sí, yo creo que vamos para allá. Entonces, al final de cuentas, tu voz está floreciendo. Sí, ¿Qué consejo le dirías a quien va a comenzar hoy a estudiar arquitectura? que no lo haga. No, mentira. Ah, Este, ajá, Elías quería estudiar arquitectura y yo creo que le dije que le lo dijiste, siéntate apoyaba, aquí, ¿no? papi. Le dije, ¿estás seguro? O sea, porque yo sé que él lo quería hacer por lo que ve, ¿sabes? Los niños ven mucho, eh, De sus bueno, padres lo que tienen alrededor, y sí. tú eres mamá de Elías también. Sí. Eh, entonces él quería estudiar arquitectura y a mí me preocupó mucho. Fue así como que vas a sufrir tanto, porque yo siento que la carrera se sufre más de lo que se disfruta. Pero le dije, pero te apoyo. O sea, lo bueno es que voy a estar aquí para, para maltratarte, como lo harían los profesores. Pero Así que, es un maltrato en el hogar, es un maltrato, ¿sabes? claro, De las sí, personas, es un bullying interno, es un queda bullying en familia. familiar. Exactamente. Todo Claro, queda aquí. claro. Sí, todo queda en familia. Yo creo que le diría a alguien que esté arquitectura que, que no pierda su voz. Yo creo que la forma en la que está diseñada la carrera, en cómo se enseña, es que al principio te enseñan a pensar por ti mismo, a diseñar, pero terminan matándote eso, ¿sabes? Entonces, creo que está mal planteado la forma en la como se enseña la arquitectura. Así que les diría que no se pierdan en esos 5 años o en esos 10 semestres que pueden ser 5 años, 7 años, 10 años, que se mantengan sin dejar de aprender, que se mantengan en ese, ¿sabes? En ese ser. Entendí. Y si pudieras decirle algo a la Vanessa que hace 8 años y tanto emigró, ¿qué le dirías? Mm, Le diría que se despida bien porque no va a volver en 8 años. Y yo no me despedí porque creo que a todos nos pasa, ¿no? Que nos cuesta mucho eso. Esta vez que fui muy consciente, me despedí de todos y lo hice, viví el momento y lloré y recordé las palabras que me dijeron y dije con mucho cuidado también otras palabras. Y la primera vez no, solo me fui, me escapé. Creo que le diría que despídete bien, porque son 8 años, vas a vivir muchas cosas y vas a regresar, pero vas a lamentar no haberte despedido como se debe. Hay personas a las que no volví a ver, por ejemplo. Nosotros no nos hemos vuelto a ver. Exacto. Te estoy debiendo muchos abrazos, Vanessa. Antes de despedirnos o de comenzar el proceso de despedirnos, me gustaría una vez más agradecerte por haber brindado de tu tiempo, de tu alegría, de tu simpatía, que puede ayudar a muchos a que se sientan felices con ellos mismos, que vean que a pesar de los momentos difíciles uno consigue encontrar su voz. Y me gustaría que antes de que te despidas le des un mensaje a las personas que están afuera y que también están emigrando y que también están buscando su propia voz. Yo creo que no termina esa búsqueda, ¿sabes? Así que yo creo que lo importante es disfrutar el proceso de buscar esa voz. Es disfrutar cada día que estamos fuera, es hacer otra familia, es importante. Que la vida, los años pasan. Tú tienes 10 años fuera y es una vida, entonces hay que vivir cada día. Hay días malos, pero también hay días buenos. Entonces, lo que me diría a mí misma, que le diría a otros también, es que viva cada día, no importa si ese día es malo, mañana es otro. Un día por vez, un día por vez. Mi amor, fue un Sí. enorme placer tenerte aquí. De más está decirte que estás invitada para
futuras conversas cuando comienzas a hablar de tus poemas, a compartir tu experiencia. Ujú. Me gustaría entrevistarte a ti y a Claudia juntas para saber lo que significa vivir en pareja fuera también. También quiero entrevistar a Claudia para saber lo que es ser mamá fuera de Venezuela. Y creo que siempre me gustó eso de entrevistar a quienes tienes cerca, porque quien tienes cerca te inspira, como tú me has inspirado a mí y como yo sé que de alguna forma tal vez yo te he inspirado a ti. Entonces, muchísimas gracias por esta experiencia maravillosa. Gracias a ti, gracias a ti. Fue ameno, lo disfruté mucho. Yo te dije que iba a ser bueno. Bueno, mi gente, esto ha sido otro episodio de Mamón en Boca de Vieja. Si quieren escuchar mi voz escritora, vayan a Amazon y lean mi libro Bestias de Tierras Malditas, que está disponible en español, en portugués y en inglés. Un beso para ti, para Claudia, espero que estén bien y muchísimas gracias por haber compartido tu historia con nosotros. Te amo mucho, amigo. Chao, chao.